La prueba de guerra, el 190 se mostró como más avanzado que el 109, pero muchos pilotos todavía preferían el viejo 109. En el oeste, ejércitos de bombarderos comenzaron a sembrar de escombros el corazón de Alemania. Hitler todavía insistía en fabricar aviones de bombardeo ofensivo. Galland dijo no, tenemos que producir cazas, 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 y tenía razón. Durante la primavera de 1944, muchos ases alemanes como RAL fueron traídos del frente del este para plantar cara a los bombarderos diurnos americanos. En aquel momento, la Fuerza Aérea Norteamericana había recibido nuevos cazas con mayor alcance, fuertemente armados y mucho más rápidos como el Republic P-47. Por primera vez, los cazas norteamericanos podían escoltar a sus bombarderos muy dentro de Alemania hasta golpear el corazón del mismo Tercer Reich. La aviación aliada estaba ya haciendo aquello que Goering había jurado que nunca ocurriría. Bombarderos de gran alcance como el Consolidated Liberator y el Boeing B-17 dejaban diarias huellas de su paso por Alemania, protegidos por una fuerte escolta. Los pilotos de los 109 esperaban tensos su llegada. Escuchábamos por la radio que los bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea estaban sobrevolando Inglaterra. Cuando abrían sus radios y las sintonizábamos, podíamos imaginar lo que iba a pasar ese día. Escuchábamos la primera alerta y esperábamos 15 minutos, y seguidamente 10, 5, hasta que el comandante decía, se están aproximando con sus escoltas a este área, y finalmente añadía, ok, a pelear. Luchar contra aquella marea de bombarderos enemigos supuso el mayor desafío para los pilotos de la Luftwaffe desde que comenzó la guerra. Los 109 y 190 inundaron Occidente, pero a pesar de sus esfuerzos, cientos de miles de civiles alemanes morirían. La Luftwaffe tenía entonces la ventaja del defensor. Los pilotos americanos llevaban ya horas volando cuando sus adversarios alemanes recibían la orden de despegar. Durante el largo vuelo, debían superar el fuego antiaéreo alemán, los fallos de sus propias máquinas y el terrible miedo a lo que les esperaba más adelante. Fue en el norte de Frankfurt. Vimos cómo se acercaban, bajé aproximándome todo derecho. A cerca de 8.000 metros había un grupo de P-47. Derribé uno y luego otro. Los demás saltaron sobre mí. Lo sé ahora, fue la jauría de lobos de Hab Senkes. El segundo elemento de los 4 saltó encima de mí. Los 4 P-47 me cazaron. Tras saltar, caí a lo alto de un árbol. Con mi pulgar arrancado, herido, quemado con el fuego del infierno, pero me dije, bien, he salido de esta. Fue su único derribo tras 275 victorias conseguidas en años de duros combates, pero pudo salvar la vida. Uno tras otro, frecuentemente tras más de 500 misiones a su espalda, el tiempo, la suerte y la muerte hicieron estragos con los mejores ases de la Luftwaffe. Entre enero y abril de 1944 se perdieron más de 1000 pilotos de caza de la Luftwaffe, aunque los aviadores aliados también llevaron lo suyo. En 1943, casi una tercera parte de las tripulaciones de los bombarderos nunca llegaron a alcanzar el final de su primer turno de 25 misiones. Pero inexplicablemente, la producción alemana de aviones se incrementó en 1944. Los escoltas norteamericanos regresaban de sus misiones provocando enormes daños sobre toda clase de objetivos. La ferocidad de los cazas de la 8ª Fuerza Aérea convirtieron muchas bases de la Luftwaffe casi en cenizas. El merodeo de los cazas americanos se hizo tan numeroso que los campos de aviación grandes tuvieron que ser abandonados.
Los restos de la orgullosa fuerza que un día había conquistado toda Europa, como último recurso, tuvo que esconder sus aviones en los bosques cercanos. Desde estas improvisadas bases, los exhaustos pilotos de los 109 volaban ahora con la certeza de que la guerra estaba perdida. Pero los hombres de la Luftwaffe eran la única protección que le quedaba a la indefensa población alemana contra los bombardeos. Erhard Mill advirtió que sin ellos el enemigo podría jugar al fútbol con los civiles alemanes. Esta certeza les encorajinó para seguir luchando hasta su amargo final. En los últimos meses del conflicto, este diseño de 1934 ya tenía 11 años de antigüedad. El 109 y los hombres que lo volaron siguieron adelante a pesar de la abismal desproporción de fuerzas. Los aviadores de la Luftwaffe estaban a veces en desventaja de hasta 8-1. No hace mucho tiempo rodeados de prestigio, con buenos coches y estatus de héroes, ahora solo estaban cansados y entumecidos. Llegué al ala 52 en noviembre de 1942, cuando el ala tenía cerca de 4.000 victorias aéreas. Cuando la dejé 2 años más tarde, tenían más de 10.000. Hartmann, con el mayor número de ellas, Barkon, Bath, Rall, Steinhoff y Oblesser, todos ellos con más de 150 derribos enemigos. Ese era el éxito. Había tenido hombres excelentes en los puestos clave. Repuestos de combustible escaseaban desesperadamente, pero el viejo 109 era capaz de mantenerse peleando bajo condiciones mínimas. Su motor era una roca y su aerodinámica impecable. Incluso aquel estrecho tren de aterrizaje demostró ser tan fuerte como el resto del aparato. Los mejores ases de la Luftwaffe lograron la mayoría de sus derribos volando el 109. Incluso admitiendo que algunos alcanzaron sus increíbles totales luchando contra aviones inferiores en el frente del este, empequeñecieron las cifras de los mejores ases aliados que rara vez llegaban a los 30 derribos. Millares y millares de pilotos de la Luftwaffe volaron sus últimas misiones en los 109 y las marcas de sus derribos en los laterales de los cazas aliados fueron testimonios mudos de sus últimos instantes en la defensa de la causa alemana. Comparados con los americanos, que normalmente volaban 50 misiones y luego se iban a casa y quizás tenían un segundo turno, nosotros los alemanes tuvimos que volar hasta que la guerra acabase o fuéramos derribados. Yo, personalmente, he volado en más de 1000 misiones y conseguí 125 derribos. Al colapso de la Alemania nazi, la guerra aérea terminó rápidamente y sin ceremonias. En enero de 1945 quedaban menos de 1 millar de 109. Al final de la guerra, ni siquiera 500 estaban en condiciones de vuelo. Los aliados capturaron algunos 109 durante la guerra y los mantuvieron para experimentar y con fines propagandísticos. Consiguieron adaptar fácilmente otros repuestos al avión y los pilotos aprendían a volarlo simplemente arrancando el motor y despegando. Yo era capitán en la base de Bright en pruebas de vuelo como oficial de operaciones, y cuando nos llegaron 2 109 y 2 Focke-Wulf, tan pronto como estuvieron preparados, me coloqué el primero de la lista para volarlos y mi primer vuelo fue en un 109. Y me elevé. Después de alcanzar altura, otro de nuestros pilotos con un P-51 se me acercó. Así que subimos más e hicimos una prueba comparativa. El 109